Hola, Leti. En esta clase de hoy vamos a ver lo que son las clases y los objetos, ¿ya? Clases y objetos. Esto es muy importante porque actualmente la programación que se está utilizando es programación orientada a objetos. Entonces, ya tuviste en el juego de los caos, que lo hiciste muy bien, de hecho, que en un mismo archivo escribiste mucho código. Si bien separaste, eh, hiciste separación en distintos métodos igual el archivo te quedó muy grande. Entonces, no es muy correcto que los archivos tengan mucho código porque es difícil de leer y difícil de encontrar error. Entonces, mientras más simples estén los archivos, mientras menos códigos tengan, es mejor. Entonces, ¿qué se hace? Ese código se puede dividir en distintos archivos, ¿ya? Y más que en archivos, en funcionalidades y en responsabilidades. Y para eso se utilizan las clases, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Vamos a hacer un ejercicio donde la maestra, donde la maestra necesita tener las notas de, de todos los estudiantes del aula y necesita saber los nombres de todos los estudiantes del aula, las notas que tienen en todas las materias y después ella, por ejemplo, quisiera saber eh, cuál es el alumno que mejor nota tiene en el aula, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿cómo podríamos hacer eso? Pudiéramos hacer, primero que todo, deberíamos mapearlo de la siguiente forma. Deberíamos tener una clase estudiante, ¿ya? Una clase estudiante. Ese estudiante debe tener una lista de notas, ¿ya? Y la maestra va a poder controlar las notas y los estudiantes, ¿ya? Bueno, este ejercicio lo vamos a ver después, ¿ya? Me parece que te voy a dar uno un poquito más fácil ahora. Vamos a suponer que tú quieres hallar el área de un cuadrado, el área de un cuadrado, ¿ya? Entonces, para eso deberíamos crear una clase cuadrado, ¿ya? Y entonces, un cuadrado, déjenme, a ver, ya, vamos a ver. Imagínate la clase como esto, ¿ya? Un cuadrado que tiene, bueno, tiene atributos, ¿ya? ¿Cuál sería un atributo? Un lado. Y necesitamos hacer un método, ¿ya? Que nos calcule el área del cuadrado. Entonces pudiera quedar así. Área de cuadrado, ¿ya?
Entonces, esto que estamos viendo aquí, esto se le pone como un menos, y esto se le pone como un más. Esto que estamos viendo aquí es la representación de una clase. La clase tiene un nombre, que sería este, ¿ya? La clase tiene unos atributos, ¿ya? ¿Qué son los atributos? Son propiedades o características que tiene la clase y tiene unos métodos. ¿Cuáles serían los métodos? Las acciones eh, que tú quieres que esa clase cuadrado pueda realizar, ¿ya? Vamos a verlo en un ejemplo para que se vea mejor. Vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a ponerle cuadrado. ¿Ya? ¿Cómo tú harías esto antes? Si yo te mando a hacer un ejercicio que calcule el área de un cuadrado, ¿no? Tú antes harías algo como esto, ¿no? Console.readline entre el lado del cuadrado. Y ponías un in lado igual ya. Entonces tú actualmente eh, harías lo siguiente, ¿no? Entre el lado de un cuadrado, lo escribes y el área del cuadrado es el lado al cuadrado, que es lo mismo que el lado por lado, ¿ya? No sé si ya tú has dado el área del cuadrado, pero me imagino que es posible que sí la hayas dado, ¿no? Ya. Entonces, ¿cómo haríamos esto con clase? Como ve, esto es un ejemplo cortico, no se escribe tanto, pero cuando ya haces un programa real, el código es bastante grande, por lo que necesitas separarlo en clases. Entonces vamos a hacer lo que dijimos, vamos a crear una nueva carpeta. Déjame ver aquí, un new folder, que vamos a ponerle clases, ¿ya? Y vamos a crear clases. Y dentro de clases vamos a crear una nueva clase. ¿Ves que aquí está aquí más class? Le damos aquí una nueva clase. Clase en C#. Le marcamos al que dice clase y listo. Ya tenemos una clase. Si te fijas, nuestro programa principal, el que hicimos, está aquí. Y como ves, el programa principal de C# también es una clase. Por eso ves aquí la palabra clase, ¿ya? Y lo que tú estás escribiendo aquí es dentro de una clase, ¿ya? Pero ahora lo que vamos a hacer es crear otra clase, ya no solo esta.
que va a estar aquí, clase 1. Vamos a cambiarle el nombre y como esta clase se llama cuadrado, bueno, pues pongámosle que es un cuadrado. Pues listo, ya tenemos una clase que se llama cuadrado. Ahora, ¿qué dijimos? Que la clase va a tener un nombre. Eso ya lo tenemos aquí. No, el nombre de la clase se llama cuadrado. Ahora, ¿qué más dijimos? Que la clase va a tener el atributo. En este caso, el lado. ¿Ya? Entonces los atributos se ponen de esta forma. Se pone private. ¿Ya? Private. String, el tipo de dato. ¿Ya? Lado. Y dijimos también que esta misma clase va a tener un método que se llame área de cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, le vamos a hacer un método public, un método, una función, que ya tú viste cómo hacer funciones, solo que lo estamos poniendo dentro de una clase, public, el área del cuadrado me va a devolver un entero, o sea, public, tipo de datos, get área del cuadrado, y va a retornar un entero, 5 palabras, ¿ya? Bueno, listo. Tenemos la clase que se llama cuadrado, tenemos los atributos y tenemos los métodos o funciones. Esto que te estoy poniendo aquí es un comentario. Esto no hay que ponerlo, es para que lo sepas. Atributos. Y esto, funciones o, funciones o métodos. ¿Ya? Entonces, hay otra cosa que tienen que tener las clases que son muy importantes, que son los constructores. ¿Ya? ¿Cómo se escribe un constructor? El constructor no lleva tipo de datos, solo se pone cuadrado y entre paréntesis se le pone los parámetros que va a recibir, ¿ya? Y se pone que dis.lado va a ser igual a lado, ¿ya? Entonces aquí ya tendríamos la clase cuadrado, ¿ya? Vamos a ponerle una, no es necesario, así como está bien, pero ahora para que tú identifiques que son cosas distintas, ¿ya? Vamos a ponerle p lado, o sea, como parámetro lado, ¿ya? P lado, ¿ya? Entonces, ¿qué estás diciendo aquí? Aquí estás diciendo que el parámetro que pases por aquí, bueno, esto, el lado debe ser de tipo entero porque es un número. Ahí sí, ¿ya? Que el lado que pase por aquí, vas a decir que tu atributo lado, y para llamar al mismo atributo de la clase hay que poner la palabra dis, o sea, dis.lado, va a ser igual al parámetro lado que le pasamos en el constructor. Y bueno, y el área del cuadrado que tendría que hacer, bueno, multiplicar lado por lado. ¿Ya? Entonces aquí ya creamos nuestra clase cuadrado. ¿Ya? Esta clase cuadrado tiene un solo atributo que se llama lado. ¿Ya? Tiene un constructor. Siempre que hay una clase se necesita que exista un constructor.
se necesita que exista un constructor. Entonces las clases siempre van a tener un nombre. Van a tener atributos, que van a ser los atributos que tenga la clase, cualquiera. Va a tener un constructor que se crea nombre de la misma clase, ¿ves? Cuadrado, cuadrado. Se le pasan los parámetros que se necesiten y este no lleva tipo de datos. Y va a tener los métodos, que en este caso pudiera ser getArea del cuadrado. ¿Ya? Entonces, partiendo de esto, vamos a ver cómo en nuestro programa principal podemos usar esta clase cuadrado que creamos, ¿no? Y para eso necesitamos crear aquí donde lo vamos a usar, necesitamos, o sea, esto se mantendría, hasta aquí se mantendría igual, pero aquí nos tocaría crear un objeto de tipo cuadrado. ¿Cómo se hace eso? Se pone cuadrado, porque la clase se llama cuadrado. Este viene siendo el tipo de dato, ¿ya? Ahora el nombre va a ser objeto cuadrado, ¿ya? Y esto va a ser igual a new cuadrado y le pasamos el lado, ¿ya? Pero ¿qué me dice aquí? Que cuadrado no está en este namespace, o sea que cuadrado no existe, ¿ya? ¿Ya? Cuadrado no existe en este namespace, entonces tendríamos que importarlo. Entonces, bueno, aquí vemos que cuadrado me está dando un error porque no lo encuentro, ¿no? Tenemos que importarlo aquí arriba para que él lo vea. Entonces podemos decir using el nombre de nuestro programa, que es cuadrado, punto clases. ¿Ya? Aquí que estoy importando. No te confundas porque es cuadrado con el nombre de la clase. Ya, es cuadrado porque cuadrado fue el nombre que le pusimos al proyecto. O sea, proyecto debía haberle puesto otro nombre para que no fuera el mismo, ¿no? Y dentro de cuadrado hay una carpeta que se llama clases. ¿Ya? Por eso es que pongo aquí cuadrado.clases. ¿Ya? Y todavía, y para que sea todo lo que esté dentro de esa carpeta, pondría un asterisco, creo. ¿No? Bueno, vamos a ver, punto. No, no está funcionando así, espera. Bueno, a ver, aquí tuve que hacer dos cambios. Bueno, primero que todo, a la clase le puse cuadrado A. O sea, debería llamarse cuadrado sin la A. Pero como al proyecto le puse cuadrado, el nombre del proyecto, entonces no puede ser igual el nombre del proyecto que el nombre de la clase, porque si no se confunde. ¿Ya? Y al constructor también nos toca ponerle public y void, pero siempre va a ser void. Déjame quitar el void y a ver si pongo a cuadrado. Entonces vamos a salvarlo aquí. Listo. Y ahora sí, ponemos cuadrado A. Fíjate que para que este cuadrado A me lo entienda aquí, tengo que usar cuadrado.clase, que este cuadrado no es el nombre de la clase, sino es el nombre del proyecto, punto clases, o sea, le tengo que dar la URL donde está esa carpeta para que él me encuentre esta clase cuadrado A, ¿no?
Entonces cuadrado A le paso el lado y ya no tendría que hacer esto aquí, área, sino a mi objeto cuadrado le podría preguntar directamente cuál es su área. Entonces, objeto cuadrado punto get área de cuadrado. ¿Ya? ¿Ves? O sea, creé mi objeto de tipo cuadrado A, ¿ya? Le digo que va a ser un nuevo cuadrado A. Aquí estoy llamando al constructor del objeto, ¿ya? Y le estoy diciendo a mi objeto, ¿ya? Que me devuelva el área de un cuadrado, ¿ya? Entonces, como ves, hicimos de forma distinta este objeto. Entonces te voy a poner como tarea, ¿ya? Que hagamos el área de un rectángulo usando clases, ¿ya? Entonces vamos a hacer eso de tarea. El área de un rectángulo usando las clases. Ya te subo este video. Este video igual, o sea, es un cambio en la forma de pensar. Es un cambio ya separando en distintas clases. A lo mejor no lo coges a la primera y hay que explicarlo nuevamente. ¿Ya? Pero bueno, probemos a ver cómo te va.